Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bienvenidos a todos los alumnos de la Universidad César Vallejo, somos el grupo 3 y en esta ocasión compararemos nuestros valores personales como estudiantes universitarios con la del poeta y escritor César Abraham Vallejo Mendoza. Uno de los valores más relevantes del poeta es la perseverancia. Al respecto, el Ministerio de Cultura sostiene que César nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Cursó su primer año de primaria en su tierra natal y los 3 años siguientes estudió en el colegio número 271, terminando así satisfactoriamente su primaria. Luego, se ve obligado a alejarse de su familia para estudiar la secundaria en el colegio San Nicolás de Huamachuco. Ya en el año 1910 viaja a Trujillo, logrando matricularse en literatura en la Universidad de la Libertad. Posteriormente se traslada a Lima, matriculándose en la Universidad de San Marcos, pero por temas económicos no pudo seguir estudiando. Ya en el año 1913 regresa a Trujillo, donde estudió el curso de letras, graduándose como bachiller en 1915. Posteriormente se traslada a Francia, lleno de ilusión, con la convicción de obtener una trayectoria exitosa, sin ser consciente del precio que tiene que pagar un peruano en el extranjero. Es así que no nos cabe la menor duda que Vallejo intentó por todos los medios triunfar en Europa, teniendo siempre el optimismo y la perseverancia. Este valor lo comparo con la perseverancia, que muestro al desarrollar mis actividades de estudios, laborales o personales, ya que siempre habrán obstáculos en nuestro caminar, pero debemos ser perseverantes para llegar a lograr nuestros objetivos. Del mismo modo como fue César Vallejo, con todo lo que le sucedió en Europa, y él siguió fiel en sus objetivos. ¿Consideras a César Vallejo un emprendedor? Hernández sostiene que la cultura y la economía están siendo integradas en los países subdesarrollados. La cultura es indispensable para la economía, para el crecimiento de un país. Estas oportunidades deben ser aprovechadas por los latinoamericanos, ya que son innovadores, son talentosos, convierten la falta de posibilidades en oportunidades, como alternativa para generar recursos económicos. César Vallejo nos demuestra su creatividad en todas sus obras y poemarios, principalmente en su novela El Tungsteno. Además, podemos destacar su actividad positiva y sentido de superación a pesar de las dificultades que tuvo que sobrevivir para poder sacar adelante sus grandes obras maestras, consideradas un ícono a nivel mundial. Por lo tanto, podemos decir que César Vallejo sí fue verdaderamente un emprendedor. El proyecto se va a presentar a través de una representación teatral. Para Oliva, el teatro se caracteriza por la forma peculiar de comunicarse que tienen los hombres desde hace más de 25 siglos. El teatro encontró el primer y más perfecto padrón de representación, y este fue dado por la sabia inspiración de los dioses. César Vallejo se expresa del teatro como un género en el cual se podía plasmar la realidad que se vivía en esas épocas, donde nos menciona sobre las problemáticas sociales, el abuso contra los pobres y también sobre la diferencia de clases sociales. Esto lo hace mención en sus obras teatrales, donde por ejemplo se encuentran Los Topos, La Muerte, Moscú contra Moscú y Blackout. En esta última hace mención sobre la explotación laboral que se vivía en la época. También hace menciones sobre sus preocupaciones artísticas y la función social del teatro. Además, también nos muestra sobre la situación en la que vivía el autor, donde él se atreve a enfrentarse a la injusticia de la posición contraria al capitalismo, pero sin dejar de lado su lado de la docencia, en el cual para él era muy importante y se encontraba muy comprometido con sus alumnos. Este hecho lo hace mención Ciro Alegría, quien fue uno de sus alumnos. Afirma que la novela El Tungsteno fue creada con la clara intención de crítica al capitalismo y sus cómplices nativos. La novela El Tungsteno de César Vallejo tiene un contenido esencial donde se
evidencia el gran poder económico de los empresarios Mr. Tai Weiss, gerente y subgerente de la empresa minera de Quivilca. Estos personajes explotaban a los indios indígenas en las minas para enriquecerse. La novela El Tusteno transmite un evidente mensaje a los apasionados lectores de explotación a los indios. Este hecho se cometió con participación de José Merino, un indígena de la zona quien contrataba a los peones para la mina. Los hacía trabajar con excesivas horas de trabajo y pagos irrisorios por su labor. Al extremo de que en una noche de embriaguez y lujuria, José Marino abusó sexualmente de una indígena de nombre Graciela. Posteriormente le dio muerte y este hecho fue de conocimiento de las autoridades y del pueblo, quedando impune. Nosotros como grupo realizaremos la representación teatral, las cuales contará con 3 capítulos, donde resaltaremos la ambición por el dinero y la injusticia cometida a los pobladores de la localidad de Sora y Quivilca. Los escenarios que plasmaremos serán los siguientes: un lugar con paisaje, una planta minera y vestimenta relacionada a esa época. Los personajes son los pobladores Mr. Taik, Mr. Weiss, Graciela, José Marino, Mateo Marino, Isidro Yepes, Braulio Conchudos, Servando Guanta, en donde interpretaremos los acontecimientos de la llegada de la empresa norteamericana denominada Mining Society al asentamiento minero de Quivilca en el departamento de Cusco, en donde primero logran ganar su confianza de la población y autoridades para posteriormente adueñarse de las propiedades. Asimismo, los encargados y obreros de dicha empresa insultaban a los pobladores con adjetivos raciales y discriminatorios, en donde les decían o les indicaban indios brutos, flojos, débiles o delicados. También interpretaremos la historia de los hermanos José Marino y Mateo, quienes formaron un pequeño negocio de cuyo nombre era Mariano Hermanos, que consistía una parte en bazares en el pueblo de Colca y Quivilca. Al mismo tiempo se encargaban de reclutar personal para que puedan desempeñarse como obreros en la empresa minera Mining Society, quienes ganaban un cierto porcentaje por cada persona que llegaban a reclutar. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto de emprendimiento denominado El Tungsteno. Esta obra fue escrita por César Vallejo, que es sin duda un escritor referente de la literatura a nivel mundial, por lo que hoy en día es quizá el máximo representante de la literatura peruana. Sus obras son leídas en todas partes y son una invitación constante a las nuevas generaciones para abordar la problemática de la explotación, la discriminación, la vida y la muerte, siendo la obra El Tungsteno el reflejo del abuso del imperialismo hacia los indígenas campesinos de los pueblos más apartados. Ellos se encontraban en aquel entonces en una extrema pobreza y olvidados por el Estado, por lo que llegaban extranjeros que hacían a los campesinos e indígenas esclavos y eran maltratados constantemente. Una obra basada en la realidad que vivió nuestro Perú. ¿Por qué lo hace siempre así? Es para levantar la cangalla. ¿Y para qué levantas la cangalla? Para limpiar la veta y dejar libre el metal. ¿Y qué vas metal. a hacer con el metal? ¿A ti no te gusta tener dinero? ¡Qué indio tan bruto! El Sora sonrió por reflejo al obrero y siguió mirándolo detenidamente durante el día y muchos días más, intentando descubrir dónde terminaba esta operación de lubricantes, de grúas. Otro día el Sora volvió junto al trabajador a preguntarle: ¿Ya tienes dinero?
¿Qué es dinero? El obrero respondió paternalmente, haciendo sonar los bolsillos de su blusa. Esto es dinero, fíjate. Esto es dinero. ¿Lo oyes? Dijo el obrero esto y sacó a enseñarle varias monedas de níquel. El Zora las vio como una criatura que no acababa de entender una cosa. ¿Y qué haces con dinero? Compra lo que se quiere. Qué bruto eres, muchacho. El Zora se alejó, saltando y silbando. Un día el comerciante marino, contratista de peones, le dijo a Zora: ya veo que tú también estás trabajando y muy bien, cholito, muy bien. ¿Quieres que te socorra? ¿Cuánto quieres? El Zora no entendía este lenguaje de socorro ni de cuánto quieres, pero ellos lo hacían porque no podían quedarse quietos. Vivían una vida sin preocupación sobre sea cual fuese el resultado económico de sus actos. Es así como José Mariano fue el primero en operar sobre las tierras, con miras no solo de obtener productos para su propia subsistencia, sino de enriquecerse a base de la cría y el cultivo. Aunque tuvo que vérselas en apretada competencia con Machuca, Baldassarri y otros, que también empezaron a despojar de sus bienes a los Zoras. La ventaja que tenía Mariano es ser dueño del bazar, ya que los Zoras andaban seducidos por las cosas que veían en el bazar. Véndeme tu chacra, delgado de tu choza. ¿Qué dices, Taita? Que me des tu chacra de Oca y te doy todo lo que tengo en mi tienda. Bueno, Taita. La ventana, o mejor dicho, el cambio, quedó hecho. El pago que le dio Marino a cambio del terreno de Ocas fue una pequeña garrafa azul con flores rojas. Cuidado que la quiebres, le dijo Mariano, enseñándole cómo debían llevar la garrafa. Es así como el Zora iba contento con sus vasijas, acompañado de 2 Zoras más. La gente los veía y se reían de la inocencia de los Zoras. No se daban cuenta que su intercambio era injusto por otro. Los peones conversaban. ¡Qué temeridad! Exclamaban los peones echándose cruces. Quitarle sus sembríos y hasta su barraca, despojarle de lo que tienen y botarle de donde están, de lo que le pertenece. ¡Qué pillería! Pero si los mismos Zoras tienen la culpa, son unos sonsos. Si le dices el precio, bien. Si no lo dices, también. Si te piden su chacra, se lo regalan con una gracia. ¡Qué animales! ¡Qué estúpidos! La madre de un carbonero tomó a uno de los dos por la chaqueta, hablándole con mucha cólera. Oye, animal, ¿por qué regalas tus cosas? ¿No te cuesta tu trabajo? ¿Ya te vas a reír? ¿Ves? ¿Ya te vas a reír? La señora se puso colorada de ira y por poco no le da un tirón de orejas. El Zora, por toda respuesta, fue a traerle un montón de oyucos que la señora rechazó diciendo: Pero si yo no te digo que no le des nada, llévate tus oyucos. Luego la asaltó un repentino remordimiento, poniéndose en el caso de que fuesen aceptados por ella los oyucos, y puso en el Zora una mirada llena de ternura y de piedad. En otra ocasión, la mujer de un picapedrero derramó lágrimas de verlas tan desprendidas y desarmadas de cálculo y malicia. Les compró una cosecha de zapallos, poniendo en la mano del Zora una moneda. Tengo 4 reales, no tengo más. ¿Quieres? Bueno, mamá. Pero lamentablemente la mujer necesitaba dinero para remedios de su marido. Entonces le suplicó al Zora: Toma mejor 3 reales, el otro lo necesito. Bueno, mamá. José Marino iba a viajar al Colca. Es por eso que se reúne con su compañía en el bazar. Dentro del bazar se discutía a grandes voces y entre carcajadas. Arregladas las cuentas entre Marino, Rubio y Benítez,
daban las despedidas al comerciante. Sus dos socios, el cajero Machuca, el profesor Zavala, el comisario Baldassari, Mr. Taik y Weiss. Las copas menudeaban. Machuca, ya un tanto bebido, preguntó a Marino: ¿y con quién deja usted a la Rosada? La Rosada era una de las queridas de Marino, muchacha de 18 años, tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros, y empurpuradas mejillas candorosas. La trajo de Colca como querida un apuntador de las minas. Sus hermanas, Teresa y Albina, la siguieron, atraídas por el misterio de la vida en las minas. José Marino, a las preguntas repetidas de Machuca, respondió: Juguémosla al cachito, si usted quiere. Ah, eso es, al cacho. Pero juguémosla todos juntos. El comisario Baldassari se ganó al cacho a la Rosada. Anda, Pucho, anda a la casa de la Rosada y dile a Graciela que venga al bazar, que la estamos esperando. Y ya me voy. No le digas que quienes están aquí. Dile que estoy solo. ¿Me has oído? Sí, tío. Pasa, te he hecho llamar porque ya me voy. Yo creía que usted se iba a ir así nomás, sin siquiera decirme algo. José Marino le dio a la Graciela un licor extraño y misterioso. La Graciela, en los espasmos producidos por el tabacazo, cantaba y lloraba sin causa. Se paraba de pronto y bailaba sola. Todos hacían palmas, entre risas y requiebros. Yo soy solo una pobre desgraciada. Venga usted para acá. ¿Quién es usted para mí? Hágame el favor. Yo solo soy una pobre y nada más. ¿Ves al señor comisario? La autoridad, el más grande personaje de Quivilca. Después de nuestros patrones, Mr. Tai y Weiss, ¿lo ves? Sí lo veo. El señor comisario sí. Bueno, pues él se encargará de ti en mi ausencia. Obedécelo, como a mí mismo. ¿Me oyes, Graciela? Sí, señor. Graciela, agarrándose del mostrador para no caer, fue a sentarse, diciendo muy fuerte: Don José, venga usted a mi lado, venga usted. ¡Besa al señor comisario! ¡No! ¡Besa al señor comisario! Te he dicho. ¡Manan! Eso nunca, señor José. No lo besas. No me obedeces. Espérate. Marino fue a preparar otro tabacazo. Cerraron la puerta y el bazar quedó sumido en las tinieblas. Todas las personas menos Benítez, que se había quedado dormido, conocieron entonces uno por uno el cuerpo de Graciela. Los primeros en gustar de la presa fueron, naturalmente, los patrones Mr. Taik y Weiss. Los otros personajes entraron luego a escena por orden de jerarquía social y económica: el comisario Baldassari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala. José Marino, por modestia, fue el último. Luego de unos minutos: Señor Baldassari, hay que despertarla. Ya debe irse a su rancho. Ya es de noche. Sí, hay que despertarla. Usted, Marino, que es todo un hombre. Todos llamaban a Graciela. La movieron, pero no dio señales de despertar. José Mariano puso la oreja en el pecho y exclamó: ¡Está muerta! ¡Nos hemos divertido! Que nadie diga esta boca es mía. Me han oído. Ni una palabra. Ahora hay que llevarla a su casa. Hay que decir a sus hermanas que le ha dado un ataque y que le dejaron de reposar y dormirse, y mañana, cuando la hallen muerta, todo esto estará arreglado. Luego se presentaron en el escritorio del gerente de la Mining Society, Mr. Taik, las dos hermanas de la muerta, Teresa y Albina. ¿Qué se nos ofrece? Aquí, patrón, hemos venido porque todos dicen que la Graciela está muerta. ¿Cómo ha de ser que maten así a una pobre mujer?
y que todo quede así. ¿Pero quién dice eso? Todos, señor, todos. ¿Han ido ustedes a quejarse al comisario? Sí, patrón, sí, patrón. Entonces, si así me han contestado, vayan ustedes a su casa. Tranquila, déjense de chismes. Vayan a su casa. La muerte es la muerte. Son necesidades, váyanse. Todo porque son patrones nomás. Mariano junto con su hermano Mateo tenía un negocio que llevaba por nombre Hermanos Marino, una empresa de bazar La Colca, y una parte era el colocamiento de peones para la hacienda. Quiero 100 peones más, los necesito. Por supuesto, Mr. Tai. Déjeme revisarlo y lo estaríamos informando del avance de las personas que estarían faltando. Está bien. Muchas gracias, muchísimas gracias. Mateo, hermano, ¿cuántos hombres tenemos? A ver, déjame ver, hermano. Tenemos 23 peones. Hermano, necesitamos toda esa gente para mandárselo a Mr. Tai. ¿Qué haremos? Lo vemos con el subprefecto. Él nos podrá ayudar. Subprefecto, necesitamos apoyo. Buenas tardes, José Marino. ¿En qué le puedo ayudar? Necesitamos 2 peones urgentes. Entiendo. Déjenme ver. De esta manera el subprefecto llevó 2 peones para ser llevados a la zona minera. Pasaron hambre y maltrato durante el camino. Esto los dejó sin fuerzas para trabajar hasta que murieron. Luego de un tiempo, él conversó con Leonidas Benítez, que había sido despedido y también había perdido su sociedad de cultivo con José Mariano. ¿Cómo es posible que hayamos permitido tantas cosas acá? Maltratos, abusos por parte de Mr. Tai, Benítez. Debemos hacerle saber al pueblo que debemos ser unidos y no aceptar el maltrato a ningún indio. Es así como Benítez presentó un documento a su pueblo que Mr. Tai era alemán y no yanca. De esta manera se pudo frenar el mini society. Tanto Mariano como Benítez se unieron para empezar la rebelión de los indios contra opresores, quienes terminaron de decidir la latitud de las ventas. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Rafael Hidalgo Osorio. Bueno, le agradezco de antemano que nos pueda brindar de su tiempo para poder responder algunas preguntas que nos va a servir mucho para el curso de cátedra, en este caso representando el grupo 3, ¿no? Me comenta un poco de lo que usted hace en la Huaca de la Poesía, con respecto, bueno, a lo que es César Vallejo, cómo es usted una persona importante dentro en ese lugar y en ese grupo, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu interés en conocer la obra de César Vallejo. Mi nombre es Rafael Hidalgo, soy el director de la Huaca es Poesía, que es un festival que se realiza en el complejo arqueológico Mateo Salado anualmente. Es el único festival en el mundo que se realiza en un complejo arqueológico, en donde se incluye poesía, narrativa, danza, teatro, pintura, es decir, todas las artes, ¿no? Y ya son 11 años de realización de este festival, y poco a poco hemos ido tomando posiciones, pues, a nivel, digamos, a nivel cultural en el país y también fuera del país. Qué bueno, me suena muy interesante, ya que como nosotros estamos llevando las obras, leyendo un poco lo que es el tusteno en este caso, quería hacerle algunas preguntas con respecto al tema. Claro que sí. Bueno, entonces comenzamos. A ver. Ya. La primera pregunta que le quería hacer es, ¿qué opina usted sobre la obra Tusteno de César Vallejo? Bueno, mira, la novela El Tuxteno de César Vallejo es una mirada crítica a la explotación de las minas en América del Sur, especialmente en el Perú, y de cómo este tipo de empresas fueron una continuación de la explotación contra los pueblos indígenas. Vallejo hace una clara denuncia de esta práctica de lo más criticable y desdeñable. La importancia del tusteno en la producción narrativa de Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica desde su aparición.
tuvo influencia fundamental en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. Ahí está la clave, ¿no? Efectivamente, digamos que esta novela de Vallejo, que es una novela corta de alguna forma, va a contribuir significativamente a lo que es la narrativa indigenista en nuestro país. Correcto. Quiero seguir con la segunda pregunta. Desde su perspectiva, ¿considera que Vallejo hizo bien abordando temas sociales en esta obra? Definitivamente, desde mi perspectiva considero que Vallejo hizo bien abordando estos temas sociales en la obra, El Tuxteno principalmente, que es una novela breve de César Vallejo que retrata la llegada y posicionamiento de una empresa transnacional en un territorio andino peruano a principios del siglo XX. La obra es un alegato contra los abusos de todo tipo cometidos contra los indios y a favor de una toma de conciencia de los trabajadores sometidos a una brutal explotación. La novela es de denuncia y está comprometida con la defensa de los más humildes. Definitivamente, reitero, esta novela pues tiene una importancia significativa y relevante en lo que es la denuncia social contra la explotación, ¿no? Es correcto. Y relacionando justamente a esta obra, en la actualidad, nuestra tercera pregunta va, ¿qué relación encuentra en esta novela sobre la problemática social que se vivía en aquel tiempo con lo que se vive en la actualidad, ¿no? Valga la redundancia. Claro. En cuanto a la relación que se puede encontrar entre la problemática social que se vivía en aquel tiempo y en la actualidad, se puede decir que la obra sigue siendo relevante hoy en día, sigue siendo actual, quiero decir. La novela es un alegato contra los abusos de todo tipo cometidos contra los indios, como ya lo hemos indicado, y a favor de una toma de conciencia de los trabajadores sometidos a esa brutal explotación. La novela es, pues, una denuncia y está comprometida en la defensa de los más humildes. Entendido, estimado Rafael. Y como última pregunta, para concluir la entrevista, ¿qué valores se encuentran en la obra Tuxteno y con cuál de estos valores se identifica usted en la vida cotidiana? En el Tuxteno se pueden encontrar valores como la justicia social, la solidaridad y la lucha contra la opresión. La novela, como ya lo hemos indicado también en una respuesta anterior, es un alegato contra los abusos de todo tipo cometidos contra los indios y a favor de una toma de conciencia de los trabajadores. Sin duda, yo en mi vida personal me identifico con un aspecto que considero relevante, ¿no? La solidaridad humana, ¿no? Vallejo, no solamente en el Tuxteno, sino en la parte poética también de sus obras, hace mención a esa condición del hombre del ser solidario. En un poema, por ejemplo, extraordinario, que es Masa, hace una especie de llamado, de alegato, pues, ¿no? De evocación a lo que es la solidaridad del hombre. Entonces yo me identifico con ese aspecto que también es una parte de la temática del Tuxteno, considero pues que estos valores, ¿no? son fundamentales e importantes para cualquier sociedad en este tiempo, ¿no? Y para cualquier individuo que busque un mundo más justo y más equitativo. Consideramos que nosotros estamos también en esa búsqueda de un mundo justo y un mundo equitativo, un mundo de igualdad. Con ello me identifico. Parece muy bien. De antemano, le agradezco por las preguntas que he realizado y sus respuestas. De repente quisiera dejar algún mensaje para los estudiantes vallejianos de la universidad. Mira, mi saludo a todos. Nosotros hemos tenido la oportunidad el año pasado de participar en un congreso internacional de Vallejo en La Habana, Cuba, en Casa de las Américas. Era un congreso mundial justamente que reunía a propósito del centenario de Trilce, ¿no? Una obra también trascendental en la vasta obra de César Vallejo. Y el hecho que se estudie y se considere como parte de una temática del curso, de un curso de varios, es sin duda pues loable, ¿no? Y mis felicitaciones por ese interés y ojalá que sirva para que sigamos valorando ese universo poético y narrativo que aporta Vallejo significativamente. Por algo no es nuestro poeta universal. Muchas gracias, estimado Rafael, por el tiempo que nos ha brindado. En esta oportunidad le agradezco de todo corazón el apoyo. ¿No? Sé que este mensaje va a llegar a todos los alumnos, incluso lo que es mayormente a Cátedra Vallejo. Muchas gracias por su tiempo y
Le agradezco un montón. Muchas bendiciones. Todo lo contrario. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo tu grupo y bueno, muchos éxitos en tu vida académica, en la vida académica de cada uno de ustedes y sigamos leyendo a César Vallejo. Un abrazo. Ok, vamos a hacer una improvisación para César Vallejo con mucho cariño. Espero les guste. Yo. César Vallejo, poeta inmortal, con letras eternas, es fenomenal. Reflejan el arte de enseñarte y comunicarte, mediante escrita en todas partes, innato, Dios del pincel bendito en el papel. Un poeta distinto, donde luz se ve te lleva en alto y no es mito. La literatura, la lectura, sentimiento peruano, nuestra raza, sangre serrana enaltece al mundo. Mi Perú profundo, donde los sueños no se cumplen. Si no crees en ti, no culpes al mundo. Hay golpes en la vida tan fuertes, donde cuestionamos a Dios por la partida de una dama. Los heraldos negros, un mal día de suerte. La vida nos deja cicatrices, donde la vida es trágica en nuestra infancia y se llama trilce. Tus esencias y escritas nos hacen creer en el mundo lo absurdo de la existencia. Dime un poema humano y yo te digo, hermano, que la libertad sí existe. No te oprimas, sigue luchando. Si no cambias hoy, no cambiarás el antes. Así que sigue adelante, tusteno es tu camino para dejar de ser ignorante. Por favor, sigue adelante, dice el poeta con sus letras de otro planeta. Él no está vivo, pero sí sus letras. Él no está vivo, pero sí sus letras. Él no está vivo, pero el mundo lo respeta. El mundo lo respeta. Muchas gracias. Espero les guste.